asegurarnos bien. Pues buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Una vez regresamos en este día, en el Día del Señor, para seguir adorando juntos a nuestro Dios. En esta hora pues vamos a estudiar y meditar en la palabra de nuestro Dios. El domingo pasado no continuamos con nuestro tema. En lo personal quise hacer algo amable, cortés con nuestro hermano, ¿cómo se llama? Manuel Gaitán, ¿verdad? Anteriormente había venido nuestro hermano y nos visitaba, pero no le concedíamos el privilegio y el honor de compartir la palabra a nuestro Dios. Entonces, en aquella ocasión, pues quise hacerlo y consulté con los ancianos para ver si estaban de acuerdo. Y sí, estuvieron de acuerdo, no había ningún problema. Pues hermano nos habló acerca del cristiano y el dinero, ¿no? Que es un buen tema, ciertamente. De hecho hay un texto que dice, y no debáis a nadie. No debáis a nadie. Pero eso implica de que pagues tus deudas, ¿okay? Pagar tus deudas principalmente. No es pecado que uno a veces, veníamos hablando precisamente, ¿no? Que a veces las urgencias lo obligan a uno, ¿no? En este país, por lo caro que está todo, ¿no? Precisamente me acabo de hacer un examen en mis dientes y pues ahí me salieron con que tienes esto, tienes aquello y necesitas esto, necesitas el otro y aparte de la aseguranza que usted tiene, cubre tanto y usted tiene que pagar tanto. ¿Y qué haces? Pues órale, ni modo, ¿no? A meterte en eso, ¿no? Pero son cosas que son necesarias, ¿no? En fin, pero bueno, es buen tema, como quiera, entre familia. Este es uno de los temas que yo le aconsejo, no toque un tema de económico cuando venga a la iglesia, porque es un tema muy, muy polémico. Empiezan a discutir, ¿verdad? Y ya llegan bien calentitos, bien acelerados, ¿no? Por eso esos temas no los toque cuando venga camino a la iglesia del Señor, ¿no? Toque otros temas, pero ese no. Bueno, y es por eso que el punto es de que el hermano estuvo aquí y no pudimos continuar con nuestro tema precisamente acerca de salvaguardando nuestro hogar. Okay. La importancia de conservar nuestro hogar en un buen estado, de salud, ya sea mental, emocional, okay, familiar, también, hermanos, esto nos ayuda a nosotros a servir bien al Señor. Cuando el matrimonio, cuando el hogar se ve afectado, inmediatamente también en la iglesia se ve, aunque repercute, es decir, ocasiona un acto, un efecto. Cuando el matrimonio no anda bien, entonces el hermano se le dice, hermano, llévanos a esa oración. No puedo, hermano. A veces uno no quiere entrar más en detalle, ¿no? Sino simplemente, a veces uno, en la imprudencia, a veces uno dice, ¿pero por qué, hermano? No puedo, hermano. Ok. Y ahora uno se da cuenta de que hay algún problema, ok. Y lamentablemente eso pasa, ¿verdad? Y por eso qué importante es de que siempre estemos en paz. Por algo el Señor nos dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando dice seguir la paz con todos, ¿qué implica? Todos, principalmente con tu cónyuge, ¿okay? Principalmente con tu cónyuge. Siempre trata de estar en paz con tu esposa, con tu esposo. Es fundamental, ¿okay? Para servir a nuestro Dios principalmente hay que estar bien. Okay. Acuérdese lo que dice el Señor, antes de que presentes tu ofrenda, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, que dice el Señor, ve y ponte a cuentas con él, okay. Y después vienes y presentas tu ofrenda. Y acordémonos que nosotros somos un matrimonio ciertamente, pero somos ¿qué? Somos hermanos en la fe, okay. Somos hermanos en la fe y tenemos que ayudarnos principalmente para encaminarnos al cielo, ¿okay? Al cielo, que esa es nuestra principal meta.
que nos ayudemos a ir camino al cielo. Okay. Pero qué importante implica todo esto. Decíamos, hermanos, en el tercer punto, teniendo bien en claro precisamente nuestros enemigos. Y leíamos precisamente en Efesios capítulo 6, Efesios 6, versículo 10. Efesios 6, versículo 10, por lo cual, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En dónde radica el poder de la fuerza de nuestro Señor? En su palabra, en su palabra, especialmente en su evangelio. Por eso dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas, contra las insignias, es decir, contra las artimañas o la astucia de Satanás mismo, Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, esa palabra celestes, hermanos, que la palabra griega que se empleó es epouranios, que implica en el aire, ciertamente entre cielo y tierra, ciertamente hay una lucha constante. Nosotros llevamos a cabo una lucha constante por sobrevivir, para precisamente no caer en el pecado, no caer en la tentación. Y se acuerdan que el mismo el libro de Apocalipsis nos habla precisamente de la batalla de Armagedón, que los premilenialistas o los milenialistas lo traducen como algo literal, cuando en realidad, hermanos, esa lucha está en el corazón del hombre. Esa lucha entre el bien y el mal, hacer el bien y hacer el mal. Siempre tenemos esa lucha. Mas, sin embargo, para poder vencer, precisamente, por eso persiste el Espíritu Santo, es decir, por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podamos aguantar, en el día, dice, en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Ya pues dice, ceñidos pues, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ya nos habla ahí precisamente de la palabra de nuestro Dios y todo lo que representa en ella. Pero precisamente ahí, hermano, nos dice cuál es nuestra lucha principalmente. Ciertamente no solo es contra carne y sangre, decíamos precisamente en ese lenguaje llamado elipsis, en el cual implica el sí y el sí no. Podemos leer, por decir así, porque no solo tenemos lucha contra carne y sangre, bueno, dice, no solo tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo ese ejército de demonios, el poder de Satanás en sí. Pero también, hermanos, cuando dice, porque no solo tenemos lucha contra carne y sangre, esto a mí me da a entender. ¿Se acuerda lo que el Señor dice cuando el Señor fue a orar y los discípulos se durmieron? Cuando el Señor regresó y los encontró dormidos. ¿Y qué fue lo que les dijo el Señor? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué? La carne es débil. Y de esa debilidad precisamente se vale Satanás. Por eso también Santiago lo dice allá en Santiago capítulo 1, cuando cada uno es tentado, Santiago 1 versículo 13 al 15, Santiago capítulo 1 versículo 13 al 15 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado
por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Quién se acuerda de lo que escribí en el pizarrón y dije, ¿por qué Dios no puede ser tentado por el mal? ¿Quién se acuerda? Se los apunté, aquí abajito. Primera razón, hace ya como 3 domingos. ¿Mi hermana? Bien. ¿Qué más? ¿Se acuerda de algo más? Muy bien, porque Dios es dueño de su voluntad, porque Dios es... No. Porque Dios, ¿qué? Es dueño de su naturaleza. Okay. Acuérdense, son 3 puntos. Dios es dueño de su voluntad. Dios es dueño de su naturaleza. Dios es dueño de su juicio. Dueño de su voluntad, dueño de su naturaleza y dueño de su juicio. ¿Ok? Precisamente Satanás cuando ataca, hermanos, ¿a dónde ataca? ¿Dónde ataca? A la mente. ¿Ok? Por eso, cuando leemos aquí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Dios nunca te va a tentar, te va a poner a prueba en hacer lo malo. Te va a poner a prueba en hacer lo bueno, no lo malo. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Acuérdense que la palabra concupiscencia, epitumía, déjame traer el pizarrón. ¿Qué significa esa palabra? Concupiscencia. ¿No se acuerda? Epitumía. Anda cerca, mi hermano. Anda cerca, aunque en parte tiene razón, ciertamente. Pero no solamente son malos deseos. Le pongo aquí epitumía, que es concupiscencia, que significa o deseos intensos. No solamente es un deseo, sino que es que en ese deseo hay una fuerza intensa. Es cuando uno a fuerzas quiere eso. Es como cuando un niño se aferra con un juguete. Yo lo quiero. Es un deseo intenso. Y a la vez, hermanos, por ser un deseo intenso, es también incontrolable. Es un deseo incontrolable. Eso es lo que significa concupiscencia. Por eso después dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, una vez que se consume, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces, ¿por dónde atacas atrás? Que me estoy adelantando un poquito a este punto, pero la idea principal, hermanos, precisamente de lo que estamos tratando, es cuando dice ahí de la carne, ¿ok? Cuando dice, porque nuestra lucha no es contra carne, es decir, no solo es contra carne y sangre, sino también contra espíritus y huestes de maldad. Pero principalmente estoy tocando este punto en cuanto que Él se vale de la mentira. Él se vale de la mentira. La vez pasada habíamos señalado 3 textos que señalan esto. Génesis capítulo 3 como ejemplo. ¿Qué le dijo a Eva? Con que Dios ha dicho que de todos los árboles del huerto no podéis comer. ¿Se fija cómo tergiversó la palabra? ¿Qué palabra puso de más en eso? Cambió. Dios dijo, de todos los árboles puedes comer. Y Él puso, no puedes comer. ¿Ok? Entonces,
algo muy similar con con los que dicen que el bautismo no salva. Cuando leemos, por ejemplo, en Primera de Pedro 3:21, que dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, en su traducción que ellos tienen, en su copia que ellos tienen así: el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. O sea, dese cuenta, nomás quitándole una simple letra, ¿cómo cambia todo? ¿Me explico? ¿Cómo cambia todo el mensaje? El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces, entendemos ahí entonces que el bautismo no salva, entonces por lo tanto no es necesario, ¿verdad? Y ya se tergiversó. Acuérdense que la palabra tergiversar literalmente significa trastocar o enmañar un texto, ¿okay? Manipular un texto para darle otro sentido. Por eso acordémonos, aún decíamos como en el caso de Eva, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando lo llevó al pináculo del templo, es decir, a lo más alto del templo, le dijo, tírate, pues escrito está, a tus pies enviaré para que tu pie no tropiece en piedra, etcétera, etcétera. Tergiversó dos textos para engañar al Señor. Pero el Señor le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ok? Entonces es la forma de cómo Satanás precisamente usa la mentira, valiéndose de la palabra de Dios, pero tergiversándola, corrompiéndola. Eso es lo que significa corromper la palabra. Eso significa adulterar la palabra precisamente. Okay. Y qué importante, por eso aquí se hace una vez eco otra vez el sentido de qué tan importante es que nosotros estemos preparados con la palabra de nuestro Dios. Tener lo más posible pleno conocimiento de la palabra de nuestro Dios para saber quién se apega a la verdad y quién no se está apegando a la verdad de nuestro Dios. Okay, como precisamente lo decíamos, algunos aprueban la bebida social, algunos aprueban la relación sexual fuera del matrimonio, aunque hasta decían, no, con que tengan, si ustedes dos tienen relaciones sexuales, nada más entre ustedes dos, no hay pecado, porque no le están haciendo infiel a otras personas, no están teniendo relaciones con otras personas más que solamente con ustedes, por lo tanto, no hay pecado. Yo escuché eso. Y un predicador de la iglesia de Cristo, aprobó una unión libre de una pareja. Entonces, ¿cuál sería la diferencia en el pasaje que dice el Señor? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un matrimonio y una unión libre? Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Okay. Mire la importancia. Cuando leíamos, acabo de escuchar hace poco también eso de acabo de escuchar un texto que en Génesis capítulo 3, que dice que Adán pecó, que fue engañado, pero que él no tenía culpa, ¿okay? Porque él comió del fruto sin saber lo que estaba haciendo. Eso dice la Escritura, que Adán comió del fruto sin saber lo que estaba haciendo. ¿Qué dice el texto en realidad? Dice Génesis capítulo 3, precisamente Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, una vez que escuchó las palabras, la mentira de Satanás, dice,
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual no sabía lo que estaba comiendo. ¿Dice eso? ¿Cómo comió Adán? Igual que ella. ¿Y cómo comió ella? Sí, cayó en el engaño porque Satanás dijo no vas a morir. Pero ciertamente, ¿cómo llegó a comer ella? ¿Cómo comió ella? Dios le había dicho de todos los árboles. De hecho, Adán le dijo a ella. Dios dijo esto: mira, de todos los árboles podemos comer. El que está en medio, mujer, fíjate bien, Eva, de ese que está ahí, ni siquiera voltees a verlo, ni siquiera lo mires. Sí. Ciertamente codiciando el pecado, pero principalmente dudando, hermano. Principalmente dudando de la palabra de Dios. Porque Dios les había dicho, si llegan a comerlo vas a morir. Cuando ella, hermanos, entonces prestó atención a las palabras de Satanás, dudó también de la palabra de nuestro Dios. Y luego lo codició también. ¿Okay? Pero al dudar de la palabra de Dios, creyó más en la mentira de Satanás. Puso en duda las palabras de nuestro Dios, porque si ella hubiera confiado plenamente en lo que Dios le dijo a su esposo y lo que su esposo le dijo, no comas porque vamos a morir. Y lamentablemente a veces el instinto del ser humano tiene esa tendencia de dudar de todo lo que le dicen. Recuerdo una vez un hermano Paco, parece que una vez puso esto como ejemplo. Traen un pintor, pinta el edificio y luego pone un anuncio: no tocar pintura fresca. ¿Y qué pasa? No tocar pintura fresca. Era cierto. A ver. Tocó. Sí, es cierto, pintura fresca. Está diciendo no tocar pintura fresca. Ok. Y ahí va uno. Ok. No pasar por aquí cemento fresco. ¿Será? Ya dejaste ahí de manchar. ¿Por qué tenemos esa tendencia de dudar? Okay. Somos seres humanos, sí, pero eso no es natural. No es natural. A veces ponemos en duda lo que se nos está diciendo. Dios dijo, no comas, porque ciertamente morirás. ¿Será? Él dice que no. Puso en duda las palabras de nuestro Dios. Creyó más en las palabras de Satanás y empezó a codiciar. 3 cosas, hermanos. Lo que hoy en día el ser humano, las personas, hacen. Ponen más en duda las palabras de nuestro Dios y le dan más credibilidad al engaño, a la mentira. ¿Por qué? Porque la mentira es más atractiva, es más seductiva, es más codiciosa. Y ese es el problema. El problema está después. Una vez que ella comió, se lo trajo a su marido. Y esto es del fruto. Mira, yo comí y no pasó nada. No morí. ¿Y qué dijo Dios? Que íbamos a morir. Mira, no he muerto. Estoy viva. ¿Será? ¿Sí? ¿No nos habrá engañado? A ver, dame. Comió así como ella. ¿Cómo?
dudando de la palabra de nuestro Dios, creyendo más en la mentira y dejándose seducir por lo atractivo del pecado. Y el primer matrimonio que estamos viendo, hermanos, aquí, empiezan los problemas después. Empiezan los problemas. Cambia su mentalidad, se perdió la inocencia, se perdió la pureza, se empiezan a ver de una manera que nunca se habían visto, se avergüenzan y después se oye la voz, la presencia de Dios en el huerto y se esconden después, empiezan a tener miedo. ¿Dónde estás tú? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé no comieses? ¿Y qué es lo que hace Adán? La mujer que tú me diste, me engañó y comí. Tú tienes la culpa, tú me diste esta mujer. Empieza el problema, hermanos, precisamente. A veces escuchamos, por eso, hermanos, lo que hace Satanás es precisamente dividirnos en el matrimonio, intenta dividirnos, separarnos para después destruirnos. Esto está pasando hoy en día y no solamente, hermanos, en matrimonios normales o de personas normales, comunes. Lo peor, hermanos, que está sucediendo entre matrimonios cristianos. Matrimonios cristianos. Okay. Aún cuando si usted aconseja a su hija, a su hijo que se case con una cristiana, es bueno. Yo también estoy en pro de eso, en favor de eso. Es mucho mejor, okay, aconsejar a nuestros hijos que se casen con una cristiana o con un cristiano. Pero eso no garantiza el éxito en el matrimonio. Lo que realmente garantiza el éxito en el matrimonio es la fidelidad a Dios. Ser fieles a Dios. Aún también lo que deberían de hacer es, sí, mija, pero fíjate bien que este jovencito sea realmente un cristiano, porque no todos lo son. O una buena cristiana, porque a veces aquí en la iglesia, sí, pero afuera son otros. Hay que tener cuidado, hermanos, en estas cosas. Okay. Hay que tener sumamente cuidado. Escuchaba hace poco de una hermana nuestra en la fe, familiar directo de mi persona. Por años han escuchado la palabra de nuestro Dios. Y después escucho y me dicen, oiga tío, fíjate que supo de mi tía, no voy a decir el nombre por respeto. Dice, pero ya no se está reuniendo en la iglesia de Cristo. No, ahora está yendo a otra iglesia donde hacen música y todo. Y le dije, ¿qué pasó, tía? ¿Qué anda haciendo ahí? Mira, mija, la palabra es la palabra. La palabra es la palabra. Y yo voy a escuchar la palabra de nuestro Dios. Pero ahí no es la iglesia de Cristo. Usan instrumentos musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Pero simple y sencillamente no es la iglesia del Señor. Y uno dice, wow, tanto tiempo, por 30 años posiblemente, 30 o 40 años escuchando la palabra de nuestro Dios y terminan apostatando de la fe del Señor. Diría uno, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Un miembro de su familia la invitó, una hija. Vente para acá, mamá, fíjate que aquí está más bonito, aquí suena mucho mejor las alabanzas, etcétera, etcétera. Por algo el Señor nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Démonos cuenta de la importancia, a veces la sutilidad, es decir, la forma tan suave, tan delicada que trabaja Satanás, hermanos, para desviarnos de las cosas del Señor. Por eso, por ejemplo,
la palabra de nuestro Dios, el Espíritu Santo, en Hebreos capítulo 10, en Hebreos capítulo 1, cuando nos dice, espérame tantito, déjeme ver. En el capítulo 2, Hebreos capítulo 2, dice, por tanto, es necesario, versículo 1, Hebreos 2, versículo 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslicemos. Esa palabra, hermanos, implica el hecho de ir descendiendo, pero de una manera tan suave, tan lenta, que no te das cuenta que vas cayendo. Es como, no sé si una vez lo configuré aquí con ustedes, es como cuando una embarcación pequeña, una lancha por decir así, se amarra a uno de los barrotes del muelle. ¿Okay? Se amarra, se le echa un nudo y usted se va. Y deja ahí la embarcación con todas sus mercancías. Pero el movimiento del agua está constante. Y ese movimiento hace que la cuerda también se esté moviendo poco a poco. ¿Okay? Y ese movimiento continuo hace que el nudo poco a poco se va aflojando hasta que después se deshace. Okay. Se deshace y se suelta del barrote, del muelle. Y una vez suelto, el movimiento del mar, hermano, se empieza con la lancha, poco a poco la va alejando. Y llega el dueño de la lancha, ¿y mi embarcación dónde está? Me la robaron. No te la robaron. Okay. Simplemente travesuras del mar. Que poco a poco ese movimiento de la ola hizo precisamente de que se fuera deslizando poco a poco y se rompió el nudo. Así nos pasa a nosotros. Cuando no estamos bien arraigados y bien cimentados en la palabra de nuestro Dios. Cuando no procuramos nuestra salvación firmemente y empezamos a escuchar palabra por otro lado. Y más, hermanos, cuando hay doctrina que nos favorecen. No necesitas reunirte entre semana, no necesitas esto, aquello. ¿Quién te prohíbe que no vayas a bailar? Es un ratito, la vas a pasar muy bien. Allá aquellos con aquellos que tengan problemas en su concupiscencia, en su lujuria, ellos son los que te dan mal. Pero tú te vas a divertir, no vas a morir. La mentira de Satanás. Con que bebas poquito, no vas a morir. Con que fumes poquito, no vas a morir. Con que peques tantito, no vas a morir. Y muchos caen en ese engaño. Y luego arrastran al cónyuge. Y lo peor de todo, arrastran ¿a quiénes? A sus hijos también. Y después vemos el matrimonio dividido, disuelto. Y luego los hijos desorientados empiezan a prestar atención a otras personas, hermanos. Y empiezan a caer en el engaño también. ¿Y el hogar? ¿Qué pasó con el hogar? Destruido. Eso es lo que quiere Satanás. Destruirnos. ¿Okay? Por eso la importancia precisamente de que nosotros estemos fuertes en la palabra de nuestro Dios. Para que cuando Satanás venga con su mentira, nosotros estemos bien preparados. ¿Okay? Para no caer en el engaño. No solamente se vale de la mentira, sino que también, como lo estamos viendo, se vale del intenso deseo, de las pasiones desenfrenadas, de las concupiscencias. Que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás se vale, como lo decía el otro día, hermanos. ¿Sabe cuál es nuestro talón de Aquiles? ¿Por qué decimos eso talón de Aquiles? Supuestamente la historia de Aquiles, hermanos,
un valiente guerrero griego, ¿okay? Supuestamente que era un hombre muy poderoso, muy fuerte, y que nadie lo podía vencer en las luchas grecorromanas, hermanos. Era prácticamente invencible. Lo que lo vino derrotando fue una flecha en el talón. ¿Okay? Y por eso dice el talón de Aquiles, la debilidad. Que al fin de cuentas todos tenemos un punto débil. Okay. Un punto débil. Por algo también el apóstol Pedro nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo es que también lo configura la palabra de nuestro Dios a Satanás como un león? Okay. ¿Qué es lo que hacen los leones, hermanos? Pues de hecho a veces los leones no son los que atacan a la manada, son las leonas. No, pero a veces cuando la leona no puede con un animal grande, aparece el león y tumba a la bestia grande, ¿okay? Y lo mata. Pero él demanda su presa. Él quiere comer solamente y no permite que las leonas coman. Primero él, y la leona ni se acerca. No lo provoques. Y ya más o menos cuando ya está lleno, ya ahora sí se van acercando y ya él les da chance, pero primero es él. Pero las manadas, los leones, hermanos, siempre están viendo a la manada para ver qué animal cojea, a ver qué animal está enfermo, a ver qué animal se separa de la manada. Y hacen su táctica. Ya lo tienen localizado. No se van así, hermanos, se avientan a la órale y se va. Ya tienen al elegido. Por eso Satanás obra de esa manera. Y conoce precisamente nuestras debilidades. Nuevamente lo que decía el Señor. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ok? Mismo nuestro Dios lo decía ya en Génesis capítulo 6. Que Dios nos decía: no siempre estaré contendiendo con el hombre, porque ciertamente él es carne. Le daré 120 años, tiempo que duró para construir el arca de Noé. Pero Dios fue paciente con ellos y le dio 120 años. Pero Dios mismo decía: no estaré para siempre contendiendo, es decir, disputando, peleando con el hombre, soportándole sus pecados, para siempre. Porque ciertamente él es carne. ¿Okay? Se deja llevar por su mente y por lo que el cuerpo le pide, hermanos. El cuerpo, ¿cómo dice? Esta carne cochambrosa, dice, ¿cómo dice el hermano Julio Mesa, no? Contumaz, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Contumaz, hermanos. Es una lucha precisamente constante. Mismo el apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 5. Esa lucha entre la carne y el espíritu, los frutos del espíritu. Los frutos de la carne son adulterio, fornicación, lascivia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Mas los frutos del espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad. Y hay siempre esa lucha. ¿Ok? Nuestro Señor Jesucristo también lo decía allá en Mateo capítulo 15, versículo 19, que dice: porque del corazón salen todos los malos, ¿qué? Pensamientos, ¿qué? Las fornicaciones, los adulterios, etcétera, etcétera. Nos habla de todo lo mal que sale de aquí, hermano. Por eso aún Jeremías también dice, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Cuando obviamente ese corazón, hermano, no está de alguna manera afianzado, afirmado en la palabra de nuestro Dios, cuando no está afianzado en el temor a nuestro Dios, fácilmente se deja ir. Y a veces se escuchan esas canciones, si me pone, pues al fin de cuentas es carne, soy carne, ¿cómo me voy a negar a eso? Pues sí, ¿por qué? Porque no tienen un temor a nuestro Dios. No hay temor en ellos, y es por eso que en la vida de ellos es desenfrenada. Mismo el apóstol Pablo lo decía.
Y mire, Pablo no estaba hablando de los gentiles no cristianos, sino de gentiles cristianos. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Cómo? Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, es decir, todo cuidado, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, es decir, todo tipo de pecado. Está hablándole a cristianos, hermanos. A cristianos que se dejaron llevar por sus pasiones, lamentablemente, que se dejaron llevar por los deseos de la carne. Y cayeron en ello. Okay. Cayeron en ello. Y hay serias consecuencias, hermanos. ¿Qué le pasó al rey David? Allá en segundo libro de Samuel, capítulo 11. ¿Qué le pasó al rey David? Era el tiempo de guerra. ¿Y en dónde tenía que estar el rey? En la guerra. Que vayan ellos. Yo ya he peleado mucho. Mejor me quedo aquí. Salió al balcón y oh, sorpresa. Miró algo que no debía de haber visto. Lo vio. Ahora, ¿ves algo así? Ups. Date la vuelta. Date la vuelta. ¿Acaso el rey David se quiso excusar, decir, es que estaba ahí, no debió de haber hecho eso, debió haberse cuidado, debió de ir a otra parte más oculta? No excusemos, hermanos, no tratemos de engañar a nuestro Dios. No tratemos de engañar a nuestro Dios. Tengamos mucho cuidado con eso. No erréis. Dios no puede ser burlado. Si ves algo que te prohíbe, algo que no es correcto, la mirada hacia otro lado. La mirada hacia otro lado. Yo cuando empecé a trabajar en una fábrica, aquí en aquel tiempo era la Saralí. Yo estaba joven, tendría yo como unos 35 años, más o menos. Y empecé a trabajar ahí, entonces una muchacha platicando, ¿no? Y ya hablamos en cuanto al estado civil. Y yo decía, ¿es usted casado? Le digo, sí, bien casado. Dice, no hay problema. Dice, yo no soy celosa. Ahora me la tiró luego así, ¿verdad? Yo no soy celosa. Le dije, qué bien. Le dije, usted no. Le dije, pero mi esposa sí. Mi esposa sí. Ok. Pero se da cuenta de cómo el engaño luego, hermanos. Entonces, por eso el rey David, hermanos, cayó, se cubrió, vio algo que le llamó la atención y se quedó ahí, viendo. Le dio lugar ¿a qué? A la lascivia, al pecado. Le ganó el deseo, traédmela. ¿Y qué hizo con Betsabé? Pecó. Okay. Pecó, lamentablemente. Y todo porque se dejó llevar por la pasión. Y hubo consecuencias, sí. Procreó un hijo y después murió. Ya les dije el por qué Dios decidió eso. Si con el acto vergonzoso que había cometido el rey David, hermanos, se podía vituperar el nombre de nuestro Dios, ahora imagínense el haber tenido un hijo. Ahora, todo el mal que el hijo ese iba a recibir de parte de todos. Eres un bastardo. En aquel tiempo eso, hermanos, era terrible. Eres un bastardo. Eres un hijo nacido fuera del matrimonio. Eres un hijo de fornicación. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor más que todo lo hizo por el bien del niño. No tanto porque sea cruel. Aquellos que no conocen la forma de obrar de nuestro Dios tan maravilloso, hermanos, lo juzgan mal. Y mira, tu Dios mató. ¿Qué culpa tenía el niño? Okay, pues no se ponen a pensar en todo. Sin embargo, el rey David, hermanos, fue castigado. Y después sus hechos, aún todavía, se vieron afectados en todo esto.
Ahora, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, de Ananías y Zafira? Allá en Hechos capítulo 5. Este matrimonio, hermanos, vio lo que hizo Bernabé, que significa consolación, que este hombre vendió una heredad que tenía y todo el dinero que recaudó de esa venta la trajo a los pies de los apóstoles, en Hechos 4, los últimos versículos. Y ellos quisieron hacer lo mismo, tuvieron buena intención, buen deseo. Oye, mujer, nosotros también tenemos una propiedad. ¿Qué te parece si la vendemos y hacemos lo mismo? Oh, estaría perfecto. Vamos entonces. Están bien contentos para hacer una buena obra para nuestro Dios. Y cuando tienen el dinero, todo el dinero de la venta de esa heredad, wow, eso es mucho. Nos dieron bastante. Oye, mujer, pero espérate. ¿Qué te parece si mejor le quitamos la mitad y a los apóstoles les decimos que la vendimos en tanto y le damos esto y lo demás nos lo guardamos? Me parece perfecto, dijo la mujer. Está muy bien. Así ya de cuenta, ¿no? Inventando un poquito la idea del drama, porque realmente, pues ellos mintieron. Dijeron, el apóstol Pedro le decía, dime, mujer, ¿vendieron en tanto la propiedad? ¿Y qué hizo la mujer? Sí, en tanto. Y había muerto su esposo. Por cuanto has mentido al Espíritu Santo y no a nosotros, vas a morir. Ambos murieron por haberle pretendido mentir a nuestro Dios. ¿Por qué llegaron a atreverse a tanto así? Pretender mentirle a nuestro Dios. ¿Qué pasó en ellos? ¿Dónde quedó la buena intención de querer vender todo eso y todo eso traerlo a los pies? ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó con ellos? La avaricia, la codicia, el amor al dinero. Por algo dice el apóstol Pablo, ciertamente en 1 Timoteo capítulo 6, ¿verdad? La raíz de todos los males no es el dinero, sino que el amor al dinero. ¿Okay? Entonces démonos cuenta en estos dos simples ejemplos, hermanos, en el caso del rey David, en el caso precisamente, si podemos hablar, en el caso de Judas de Iscariote. ¿Por cuántas monedas traicionó a nuestro Señor Jesucristo? 30 monedas de plata, lo que equivalía al precio de un esclavo. Ese era lo que equivalía al precio de un esclavo. Era el que sustraía de la bolsa de los apóstoles, porque pues ¿de qué dependía nuestro Señor Jesucristo de los apóstoles? De lo que le daba a la gente. ¿Okay? De lo que le daba a la gente. Mas sin embargo, él ya había permitido que Satanás entrara en su corazón. Y dice el apóstol Juan, era ladrón. Era ladrón. ¿Y cómo murió? Se suicidó, ahorcándose. Tristemente. Y muchos caen así, hermanos, en la codicia, en el placer. Por eso una vez yo lo dije, y lo digo con todo respeto, hermanos. Lo posteé en el Facebook y le dije, no presumamos de lo que somos y de lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque el diablo te puede escuchar. Con que esto. Con que has bautizado como a 30 personas. Con que has predicado por más de 50 años. Vamos a ver de qué estás hecho. Y viene Satanás, hermanos. ¿Ok? Y si nosotros no estamos bien firmes en el Señor, cuidado. ¿Ok? Por eso, Satanás ciertamente tenemos esa lucha con él principalmente, porque se vale de la mentira, se vale de los deseos apasionados. Y de la otra semana, Dios mediante, se vale de la perversa influencia de este mundo. De eso lo vamos a estar tocando, Dios mediante, el próximo domingo. ¿Algo que quieran añadir? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.